24 de octubre de 1979, Ciudad de México. Fernando Soler, el hombre que durante décadas enseñó a México cómo debía hablar un padre, cómo debía sentarse un patriarca en la mesa y cómo debía imponer respeto dentro de una casa, cayó fulminado por un infarto agudo al miocardio. Tenía 83 años, más de 100 películas detrás, un apellido convertido en dinastía, una carrera tan grande que parecía imposible separarla de la historia misma del cine de oro mexicano. Los periódicos lo despidieron como un señor de otra época. El público lloró al actor que tantas veces había representado al padre severo, al hombre de principios, al protector de la familia. Pero detrás de esa imagen limpia, detrás de los trajes impecables, de las fotografías sonrientes y de la voz grave que imponía autoridad en la pantalla, había una casa en silencio, una casa en Jardines del Pedregal, una dirección que, según los relatos familiares, guardaba una verdad mucho más oscura que cualquier película. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo la forma en que miras a Fernando Soler. Primero, la historia de Sagra del Río, la actriz española que entró a su vida como esposa y habría terminado viviendo 33 años bajo un sistema de control psicológico tan frío que no necesitaba golpes para destruir. Segundo, la mansión de Rocío 142, una casa de lujo levantada entre muros de piedra volcánica donde las puertas no siempre significaban privacidad y donde cada minuto podía convertirse en castigo. Tercero, el expediente de 1952, cuando el cuerpo de Sagra empezó a cobrar la factura de esa vida, insomnio, crisis de ansiedad, taquicardia sin causa orgánica. Y cuarto, la habitación prohibida, ese cuarto que nadie podía tocar, que todos temían abrir, y que después de la muerte del patriarca reveló algo peor que un secreto. Reveló el vacío. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes de entender cómo el padre más respetado del cine mexicano pudo convertirse en el símbolo de una maldición familiar, hay que regresar al principio, cuando Fernando Díaz Pavia todavía era un niño de Saltillo y aún no sabía que algún día confundiría el respeto con el miedo. Todo empezó lejos de los reflectores, lejos de los estudios donde después lo llamarían maestro, lejos de esas salas oscuras donde millones de mexicanos aprenderían a obedecer la voz de Fernando Soler como si fuera la voz de un padre nacional. Saltillo, Coahuila, 24 de mayo de 1896. Un México todavía áspero, todavía marcado por los apellidos españoles. Por las compañías ambulantes, por los caminos largos y las familias que vivían con una maleta preparada junto a la puerta. Su nombre no era todavía Fernando Soler, era Fernando Díaz Pavia, un niño nacido dentro de una familia de teatro, hijo de Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler, 2 actores españoles que habían cruzado el océano con una idea simple y brutal: sobrevivir en el escenario. No tenían una casa como la tienen las familias normales. Tenían telones, camerinos prestados, baúles llenos de ropa, ciudades que cambiaban cada pocas semanas y aplausos que duraban menos que el hambre. Piensa en eso un momento. Antes de convertirse en el hombre que imponía orden en la pantalla, Fernando creció en el desorden absoluto. Antes de exigir silencio, horarios y obediencia, fue un niño rodeado de viajes, funciones, pérdidas y mudanzas. En su casa nacieron 10 hijos, solo 8 sobrevivieron la infancia, y en una familia así la muerte no se explicaba demasiado. Se lloraba rápido, se cerraba el baúl y la función continuaba en la siguiente ciudad. De esos sobrevivientes saldría una de las dinastías más poderosas del cine mexicano: Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes. 5 nombres, un apellido, más de 520 películas acumuladas entre todos. Parece una cifra gloriosa, casi imposible, pero detrás de esa gloria había una presión que empezaba por el hijo mayor. Fernando no solo tenía que actuar, tenía que cargar, tenía que demostrar que los Soler no eran una familia cualquiera, que ese apellido podía dominar escenarios, estudios, sindicatos, premios, conversaciones, puertas cerradas. Y Fernando aprendió rápido. Desde joven recorrió América y Europa con la compañía familiar: Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, España. Cada país era una escuela, cada teatro era una lección. Aprendió a escuchar el silencio del público antes del aplauso.
Aprendió cuando una pausa vale más que un grito. Aprendió que quien controla la escena controla también a las personas que están dentro de ella. Ese detalle importa porque más adelante esa misma lógica iba a salir del teatro y entrar a una casa. En 1923, en La Habana, Fernando dio el paso que revela mejor su carácter. No quiso seguir siendo solo una pieza dentro de la compañía familiar. Fundó su propia empresa teatral. Ya no bastaba con interpretar. Ahora quería dirigir, contratar, decidir, corregir, aprobar, ordenar. La actuación le había dado una voz, la dirección le dio algo más peligroso, mando. Después llegó el cine, y cuando llegó, Fernando no entró como un hombre cualquiera. Entró como alguien que ya sabía ocupar espacio. Durante las décadas doradas del cine mexicano, entre los años 30 y 50, su rostro se volvió sinónimo de autoridad. Actuó en más de 100 películas, dirigió, compartió créditos con leyendas, trabajó bajo la mirada de Luis Buñuel en El Gran Calavera y Susana. Apareció cerca de nombres que hoy parecen monumentos, Pedro Infante, María Félix, los grandes cuerpos del mito nacional. Pero su verdadero poder no estaba solo frente a la cámara. Fernando fue fundador y primer secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Después, entre 1946 y 1950, presidió la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Eso significa que no solo actuaba dentro de la industria, ayudaba a mover sus pasillos, tocaba sus cerraduras, sabía quién recibía reconocimiento, quién quedaba fuera, quién subía, quién esperaba. El público veía al actor, los artistas conocían al hombre con influencia, y entonces vino la ironía más oscura. En 1949, en Una familia de tantas, Fernando interpretó a Rodrigo Cataño, un padre autoritario, rígido, dueño de una casa donde el amor parecía confundirse con disciplina y la obediencia con respeto. El público vio una actuación magistral. Los críticos vieron una denuncia del viejo patriarcado mexicano. Pero el expediente sugiere algo más inquietante. Tal vez Fernando entendía demasiado bien a ese hombre, porque no estaba inventándolo desde cero. Porque hay actores que se transforman para entrar en un personaje. Y hay otros que solo abren una puerta interior. La fama le dio dinero. El cine le dio inmortalidad. Las instituciones le dieron poder. Pero nada de eso pareció calmar esa necesidad profunda de tenerlo todo bajo control. No le bastaba con ser admirado. Quería ser obedecido. No le bastaba con dirigir una escena. Quería dirigir la respiración de quienes estaban cerca. Y cuando un hombre así se casa, no construye un hogar. Construye un sistema. Pero antes de entrar a la mansión de Pedregal, hay que mirar el día en que una actriz española creyó que se estaba casando con una leyenda, sin saber que acababa de cruzar la puerta más peligrosa de su vida. Octubre de 1946. Fernando Soler tenía 50 años y ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su rostro estaba instalado en el centro del cine de oro mexicano. Su voz tenía ese peso extraño que hacía que una sala se callara sin que él levantara la mano. Era actor, director, hombre de teatro, fundador de instituciones, apellido respetado, un patriarca antes incluso de tener una familia propia. Y entonces se casó. La mujer se llamaba Sagrario Gómez Seco, aunque el público la conocería como Sagra del Río. En algunos registros aparece también como Sagrario Baena, como si hasta su nombre hubiera quedado dividido entre la actriz que fue y la esposa en la que terminó convertida. Tenía 34 años, había nacido el 19 de marzo de 1912 en Santander, España. Y venía de ese mundo de escenarios donde las mujeres aprendían a sonreír aunque estuvieran agotadas, a cruzar países con maletas pequeñas, a fingir calma cuando el futuro dependía de una audición, de una gira, de una mirada del empresario correcto. Sagra no era una mujer cualquiera. Había debutado en Madrid, había recorrido América Latina, había conocido el aplauso antes de conocer el encierro. Y en La Habana, Cuba, en esa ciudad donde los teatros olían a madera vieja, perfume caro y humo de cigarro, se cruzó con Fernando Soler. Él no era solo un compañero de escena, era el dueño del camino. El hombre que dirigía,
contrataba, ordenaba, decidía quién subía al escenario y quién se quedaba mirando desde abajo. Piensa en eso un momento. Antes de ser marido, Fernando ya era autoridad para ella. Sagra entró a su compañía como actriz principal. Compartieron funciones, viajes, camerinos, cenas después del teatro, conversaciones donde el arte parecía justificarlo todo. Desde afuera, la historia era perfecta, el gran actor mexicano y la elegante actriz española, dos personas maduras, cultas, discretas, unidas por el teatro y por una pasión que parecía hecha para las revistas. Cuando anunciaron el matrimonio, el público no vio una alarma, vio una postal, una boda respetable, una pareja sin escándalos, una casa sin gritos, una unión de artistas. Durante años, esa fue la imagen. Fernando y Sagra aparecían juntos en eventos, estrenos, reuniones sociales. Ella sonreía a su lado. Él se mostraba correcto, sereno, impecable. No tuvieron hijos y la prensa convirtió esa ausencia en una especie de sacrificio elegante. Dos artistas entregados por completo a su oficio, dos almas que no necesitaban descendencia porque ya tenían el escenario, las películas, el apellido. La memoria pública. Pero hay silencios que no son paz. Hay casas que parecen hogares solo porque nadie escucha lo que ocurre cuando se cierran las puertas. Para reforzar esa imagen de triunfo, Fernando levantó su reino privado en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, Rocío 142, Jardines del Pedregal. En los años 50, ese lugar no era simplemente un barrio caro. Era una declaración de poder. Piedra volcánica, calles amplias, residencias escondidas detrás de muros. Una modernidad diseñada para separar a los triunfadores del resto del país. La zona llevaba la huella estética de Luis Barragán y sus colaboradores. Y la casa de Fernando, diseñada en 1952 por José Luis Hernández Mendoza, parecía hecha para impresionar antes de abrir la puerta. Muros fuertes, espacios amplios, una biblioteca con miles de libros y libretos, un garaje donde brillaban autos estadounidenses. El tipo de casa donde uno imaginaba cenas elegantes, conversaciones sobre cine, visitas de artistas, copas servidas tarde en la noche mientras México admiraba desde lejos la vida de sus leyendas. Pero según los relatos que rodean aquella mansión, Rocío 142 no fue construida solo para vivir. Fue construida para controlar. Porque dentro de esa casa, la relación que el público imaginaba como una alianza entre iguales empezó a tomar otra forma. Fernando venía de dirigir compañías, actores, sindicatos, academias. Estaba acostumbrado a que su palabra ordenara el espacio. Y Sagra, que había entrado primero como actriz bajo su mando, terminó convertida en esposa dentro de un sistema donde la admiración podía confundirse con obediencia. No hacía falta una escena brutal para que algo se rompiera. A veces, el daño empieza con cosas pequeñas. Un gesto, un horario, una mirada que dice más que una amenaza, una puerta que no se cierra, una visita que debe pedirse con cuidado. Una mujer que aprende a medir sus pasos dentro de su propia casa. Ese fue el secreto más peligroso de Fernando Soler. Que su violencia, según el expediente, no necesitaba hacerse visible para ser devastadora. No tenía que dejar marcas en la piel. Le bastaba con ir apagando la voluntad. Afuera, México veía al patriarca perfecto. Adentro, Sagra empezaba a vivir en una casa donde la grandeza pesaba como una vigilancia. Pero para entender cómo ese matrimonio de apariencias terminó convertido en un encierro de 33 años, hay que mirar una noche de octubre de 1947, cuando Sagra llegó apenas 2 minutos tarde a la mesa y descubrió que en la casa de Fernando Soler hasta el tiempo tenía dueño. Octubre de 1947, apenas un año después de la boda, Sagra del Río aprendió que en la casa de Fernando Soler el tiempo no era tiempo. Era una ley, una cuerda al cuello, una forma de medir obediencia. La escena, según el expediente, ocurrió durante una cena familiar. No fue una noche de gritos, ni de platos rotos, ni de golpes contra la mesa. Eso habría sido demasiado fácil de explicar. Sagra entró al comedor tarde, 2 minutos. Solo 2 minutos.
El tipo de retraso que cualquier persona normal habría olvidado antes del postre. Pero Fernando no era cualquier persona. Fernando era el hombre que había construido una vida entera sobre el control. La miró. Eso fue todo al principio. Una mirada fría, quieta, sin rabia visible. Peor que la rabia, porque la rabia al menos se gasta. La rabia explota y termina. Lo de Fernando se quedaba en el aire como humo venenoso. Después vino la frase sobre la puntualidad, sobre el respeto, sobre cómo una esposa debía entender que llegar tarde era una falta contra el orden de la casa. No lo dijo como un hombre herido, lo dijo como un juez dictando sentencia. Piensa en eso un momento. Una actriz que había recorrido escenarios, que había escuchado aplausos, que había cruzado países con su propio nombre artístico, empezó a temerle a un reloj dentro de su propia casa. Desde esa noche, Sagra hizo algo que parece pequeño, casi absurdo, pero que revela el tamaño del miedo. Empezó a adelantar los relojes de la mansión 10 minutos, no para llegar temprano al teatro, no para evitar el tráfico, no para organizar mejor su vida. Lo hizo para sobrevivir, para no volver a ver esa mirada, para no sentir otra vez el silencio de Fernando cayendo sobre la mesa como una puerta cerrándose desde afuera. Rocío 142, Jardines del Pedregal. Desde la calle, la casa parecía una residencia de triunfadores. Piedra volcánica, muros elegantes, habitaciones amplias, libros, libretos, autos brillando en el garaje. Pero adentro, según los relatos, esa mansión funcionaba con reglas que no estaban escritas en ningún papel y, aún así, pesaban más que una ley. Después de las 10 de la noche, el silencio era obligatorio. No una recomendación, no una costumbre, una orden invisible. Nada de conversaciones largas, nada de música, nada de risas sueltas cruzando los pasillos. Sagra tenía que moverse como si el suelo pudiera delatarla, como si cada paso fuera una falta, como si respirar demasiado fuerte pudiera despertar al patriarca. Y luego estaban las puertas. En una casa normal, una puerta cerrada significa descanso, privacidad, un límite mínimo entre el cuerpo y el mundo. En la casa de Fernando, las puertas interiores no debían tener cerradura. Eso decía el sistema. Nadie podía esconderse del todo. Nadie podía cerrar completamente su espacio. Nadie, ni siquiera su esposa, podía decir, aquí no entras. La casa no era un hogar, era vigilancia con cortinas finas. Las visitas también pasaban por Fernando. Amigos, familiares, conocidos del ambiente artístico, cualquiera que quisiera entrar tenía que ser anunciado, filtrado, aprobado. Sagra no podía simplemente recibir a alguien porque lo extrañaba. No podía abrir la puerta porque sí. Cada presencia ajena alteraba el orden, y el orden era de él. Poco a poco, el mundo de ella se fue reduciendo. Primero una agenda, después una sala, después un pasillo, después su propio cuerpo. Lo más cruel no era solo lo que Fernando prohibía, era lo que Sagra aprendió a prohibirse sola. En las reuniones familiares, si alguien contaba un chiste, ella no se reía de inmediato. Miraba primero a Fernando, buscaba una señal, una media sonrisa, un gesto. Algo que le dijera que podía soltar la risa sin pagar un precio después. Imagínate perder incluso eso, el derecho a reír antes de pedir permiso con los ojos. Así se destruye a una persona sin levantar la mano, día por día, regla por regla, silencio por silencio. Para 1952, solo 6 años después de aquel matrimonio que la prensa vendía como perfecto, el cuerpo de Sagra empezó a decir lo que su boca ya no se atrevía. Los informes médicos internos hablaron de insomnio crónico, crisis de ansiedad, taquicardias constantes sin una causa orgánica clara. El corazón corría como si estuviera huyendo de algo, aunque ella permaneciera quieta dentro de la mansión. Necesitaba sedantes fuertes para dormir, no para descansar, para apagarse unas horas. La actriz que alguna vez había sido luminosa empezó a convertirse en sombra, una mujer que ya no vivía hacia afuera, sino hacia la aprobación de un hombre. Fernando seguía apareciendo en pantalla como padre, como guía, como figura moral. México seguía viendo al patriarca, pero Sagra veía otra cosa cuando las cámaras se apagaban.
Veía al dueño del tiempo. Y cuando ese dueño finalmente murió en 1979, uno podría pensar que la puerta se abrió, que el miedo terminó, que Sagra por fin respiró. Pero la tragedia de esa casa era más profunda, porque a veces el carcelero muere y la prisión sigue de pie. Y lo que vino después no fue libertad, fue guerra. 24 de octubre de 1979. Mientras México despedía a Fernando Soler como si se hubiera apagado una de las lámparas más antiguas del cine de oro, dentro de la familia empezaba otra historia. No la historia de los homenajes, no la de los aplausos, no la de los periódicos hablando del gran actor, del señor respetable, del patriarca que había enseñado a generaciones enteras cómo debía sonar la autoridad. La otra historia empezó cuando alguien preguntó algo muy simple: ¿dónde está el testamento? Piensa en eso un momento. Fernando Soler había pasado la vida ordenando escenas, horarios, contratos, silencios, puertas, miradas. Había sido fundador de la Asociación Nacional de Actores, había presidido la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas entre 1946 y 1950, había trabajado en más de 100 películas y sabía perfectamente cómo funcionaban los documentos, las firmas, los derechos, los acuerdos. No era un hombre improvisado, no era un artista distraído que dejaba las cosas al azar. Y sin embargo, cuando murió, el orden que tanto había impuesto en vida no apareció por ninguna parte. El patrimonio que dejaba parecía enorme: la mansión de Rocío, 142, en Jardines del Pedregal, seguía ahí como una fortaleza de piedra volcánica, cargada de muebles, libros, libretos, recuerdos y sombras. Estaban las posibles cuentas bancarias, las colecciones, los objetos acumulados durante décadas, los derechos comerciales de una carrera larguísima, las regalías que podían seguir saliendo de aquellas películas donde su rostro todavía hablaba desde la pantalla como si no hubiera muerto. Estaba también el peso de su apellido, ese apellido Soler que no pertenecía solo a un hombre, sino a una dinastía completa. Más de 500 películas entre la familia, una cifra que suena a gloria, pero la gloria también se pudre cuando no hay una mano clara que la reparta. Según el expediente, cuando los abogados y los familiares comenzaron a buscar la voluntad final del patriarca, lo que encontraron fue una ausencia, un vacío. No había una instrucción legal definitiva que cerrara la puerta a la ambición. No había un documento capaz de decir: esto queda aquí, esto queda allá, esto pertenece a la viuda, esto a la familia, esto a los herederos. Nada. Y ahí ocurrió algo brutal. El hombre que había controlado cada minuto de Sagra no dejó control sobre lo único que podía evitar una guerra. O quizás sí lo dejó. Quizá ese fue su último acto de control. No decidir, para que todos se destruyeran tratando de adivinar lo que él habría querido. Porque en cuanto se abrió ese hueco, la familia entró en combustión. De un lado quedó Sagra del Río, la viuda legal, la mujer que había pasado 33 años dentro de aquella casa, respirando bajo las reglas de Fernando, envejeciendo entre habitaciones donde cada silencio tenía dueño. A ella le tocaba defender lo poco que todavía podía llamar suyo. La mansión, los bienes, la memoria material de una vida que desde afuera parecía privilegio y desde adentro había sido encierro. Del otro lado aparecieron los Soler, hermanos, ramas familiares, sobrinos, nombres ligados al espectáculo, generaciones que también sentían que aquel imperio les pertenecía. Entre esas sombras estaba la figura de Fernando Luján y otros descendientes de una familia que había crecido bajo el peso de un apellido casi sagrado. Y como siempre pasa cuando muere un patriarca poderoso, también se acercaron los intereses ajenos, abogados, estudios, intermediarios, gente que no lloraba al muerto, pero sí sabía contar los beneficios que el muerto podía seguir produciendo. Los derechos de las películas, la casa, los objetos, los documentos, las regalías. Cada cosa podía ser recuerdo o botín dependiendo de quien la mirara. Y entonces la fortuna empezó a sangrar. Años de trámites, honorarios, bienes detenidos, propiedades atrapadas, familias que ya no hablaban de amor sino de posesión. Cada audiencia se comía un pedazo de legado, cada firma tardía costaba dinero, cada discusión volvía más pequeño el tesoro que todos creían inmenso.
Los millones de pesos acumulados durante décadas empezaron a evaporarse no en fiestas, no en lujos, no en excesos visibles, sino en el lugar más frío donde puede morir una familia, los escritorios de abogados. Te voy a decir algo, a veces una herencia no revela cuánto vale una persona, revela cuánto daño dejó sin resolver. Fernando murió y todos esperaban recibir algo de él, pero lo que recibieron primero fue confusión, después sospecha. Después, rencor. Sagra, que tal vez imaginó que la muerte de su esposo abriría por fin una ventana, quedó atrapada en otra cárcel, la cárcel legal del apellido Soler. Ya no estaba Fernando sentado en la mesa corrigiendo sus minutos, pero su sombra seguía dictando el ambiente. El patriarca había muerto, la guerra apenas empezaba, y mientras la familia peleaba por papeles, derechos y paredes, había algo en la mansión que seguía esperando, algo más pequeño que una fortuna, pero más aterrador que cualquier cuenta bancaria. Una puerta al final de un pasillo, un cuarto que nadie podía tocar, un espacio que durante años había funcionado como el corazón oscuro de la casa. Porque antes de entender por qué el dinero desapareció, hay que abrir la habitación que Fernando mantuvo cerrada incluso para su propia esposa. En la mansión de Rocío 142 había una puerta que no se tocaba. No era la entrada principal, esa que los invitados veían cuando llegaban a Jardines del Pedregal creyendo que estaban entrando a la casa de una leyenda. No era la puerta del comedor, ni la de la biblioteca, ni la del garaje donde brillaban los autos estadounidenses como trofeos de una vida conquistada. Era una puerta más pequeña, más discreta, escondida al final de un pasillo en la planta alta. Una puerta cerrada. Durante años, dentro de la familia la llamaron el cuarto prohibido. Nadie lo decía demasiado fuerte, nadie preguntaba de más, porque en la casa de Fernando Soler había preguntas que no se hacían y silencios que se obedecían como mandamientos. Piensa en eso un momento. En una mansión llena de libros, libretos, muebles finos, cuadros, recuerdos de cine y teatro, el lugar más importante no era el salón donde se recibían visitas ni la biblioteca donde el patriarca guardaba su inteligencia. Era una habitación vacía de presencia y llena de miedo, una habitación que existía más por lo que nadie sabía que por lo que realmente contenía. Según los relatos del expediente, Fernando prohibió que cualquier persona se acercara a esa puerta, ni Sagra, ni los empleados, ni los niños de la familia, nadie. Si algún sobrino, alguna sobrina, algún visitante pequeño corría por el pasillo y se desviaba hacia esa zona por simple curiosidad infantil, Fernando aparecía casi de inmediato. No hacía falta que gritara, no hacía falta que amenazara. Ponía una mano sobre el hombro del niño y lo alejaba con esa calma suya, tan pulida, tan educada, tan terrible. Porque Fernando no necesitaba levantar la voz. Su poder estaba en hacer que todos imaginaran lo que podía pasar si desobedecían. Con los años, la puerta empezó a producir historias. Los empleados decían haber visto una línea de luz debajo de la madera en plena madrugada. Cuando toda la casa debía estar en silencio después de las 10 de la noche. Otros juraban que los papeles de inventario mencionaban la habitación y después aparecían corregidos, tachados, como si alguien quisiera borrar ese cuarto sin borrar la casa entera. Algunos sirvientes no aguantaron la presión y se fueron, no porque hubieran visto algo concreto, sino porque la imaginación, cuando vive bajo miedo, puede volverse más insoportable que la verdad. Eso era lo que Fernando entendía mejor que nadie. El secreto no siempre necesita contenido, a veces basta con la prohibición. Afuera, México seguía viendo al actor impecable, al padre de pantalla, al hombre que sabía imponer autoridad con una mirada. Adentro, esa misma mirada sostenía una arquitectura de terror doméstico. La habitación cerrada era el corazón simbólico de todo el sistema. Sagra no podía entrar. Los empleados no podían mirar. Los niños no podían acercarse. Y cada vez que alguien obedecía, Fernando ganaba otra vez. Pero el 24 de octubre de 1979, el dueño de la puerta murió. Y entonces llegó el momento que muchos habían imaginado durante décadas. Ya no estaba el patriarca al final del pasillo. Ya no estaba su mano apartando a nadie. Ya no estaba esa voz profunda diciendo que no. La familia, con Sagra todavía temblando por dentro,
llamó a un cerrajero. La escena debió sentirse como una profanación, como si al tocar esa cerradura todavía pudieran despertar al muerto. La llave no existía o no apareció. El metal cedió, la madera crujió, la puerta se abrió. Y dentro no había nada. Nada. No había documentos escondidos. No había cartas comprometedoras. No había joyas. No había dinero. No había secretos familiares guardados en cajas. No había expedientes capaces de explicar 33 años de miedo. Solo un cuarto vacío. Polvo, paredes desnudas y el eco absurdo de una prohibición que había gobernado a todos durante demasiado tiempo. Ese fue el golpe más cruel, porque si el cuarto hubiera estado lleno, al menos el miedo habría tenido una forma. Pero estaba vacío, y eso revelaba algo mucho peor sobre Fernando Soler. Su poder no venía de lo que escondía, venía de hacer creer que escondía algo. La puerta era el secreto, el vacío era el arma, y esa misma lógica cayó sobre los Soler como una herencia podrida. Los descendientes recibieron un apellido gigantesco, más de 500 películas, un lugar sagrado en la historia del cine mexicano, pero también recibieron una sombra imposible de cargar. Ser Soler significaba caminar bajo comparación constante, vivir frente al retrato de un hombre que todos llamaban leyenda, aunque dentro de la familia su memoria pesara como una condena. Algunos intentaron seguir en el espectáculo, otros se apartaron, otros cargaron con inseguridades, rupturas, rivalidades, una sensación de no estar nunca a la altura del apellido. La familia que había brillado como dinastía empezó a mostrar grietas profundas, no por falta de talento, sino por exceso de sombra. Fernando había construido una habitación vacía y, sin saberlo, había dejado a todos viviendo dentro de ella. Pero entre todas las personas marcadas por esa puerta, había una que todavía seguía respirando dentro de las ruinas. Sagra del Río. La mujer que esperó 33 años para ver caer al carcelero y descubrió demasiado tarde que algunas prisiones no se abren aunque la llave ya no exista. Cuando Fernando Soler murió en 1979, la casa de Rocío 142 no se llenó de libertad, se llenó de eco. Durante 33 años, Sagra del Río había vivido midiendo pasos, horarios, silencios, miradas. Había aprendido a escuchar la mansión como quien escucha una amenaza, el crujido de una madera, una puerta abriéndose, la respiración contenida después de las 10 de la noche. El miedo no necesita estar gritando para ocupar una casa entera. A veces basta con que haya vivido allí demasiado tiempo. Y cuando el patriarca cayó por fin, cuando México lloró al actor de 83 años como si hubiera perdido a un padre nacional, Sagra tenía 67. Piensa en eso un momento. 67 años. Una edad en la que muchas personas buscan descanso, nietos, tardes tranquilas, recuerdos que no duelan. Pero ella no estaba empezando una nueva vida. Estaba intentando salir de una vida que ya la había consumido. La llamaron viuda, pero la palabra quedaba corta. Una viuda pierde a un esposo. Sagra había perdido mucho antes su voz interior, su seguridad, su carrera luminosa, su derecho a entrar a una habitación sin sentir que alguien la estaba evaluando. Fernando se había ido, sí, pero el sistema seguía funcionando dentro de ella. Ya no estaba sentado a la mesa, ya no podía corregir sus minutos, ya no podía decidir quién entraba o salía, pero la costumbre del miedo permanecía. Eso es lo más cruel de una prisión invisible, cuando abren la puerta, el cuerpo no siempre sabe caminar hacia afuera. Durante los 10 años siguientes, Sagra se fue apagando en silencio. No regresó al centro del espectáculo, no buscó recuperar el brillo de aquella actriz que había nacido en Santander el 19 de marzo de 1912, que había debutado en Madrid, que había cruzado América Latina con una compañía de teatro, que alguna vez tuvo nombre propio antes de convertirse en la señora de Soler. No volvió a ofrecerle su vida a la prensa. No quiso otro amor. No quiso otra escena. No quiso otra promesa. Se quedó. Y quedarse, a veces, también es una forma de desaparecer. Afuera, el apellido Soler seguía sonando grande. Todavía estaban las películas. Todavía estaban los recuerdos.
Todavía estaba esa historia monumental de una familia que había acumulado más de 500 apariciones cinematográficas, entre hermanos, sobrinos, ramas enteras de actores. Pero por dentro, el linaje estaba lleno de grietas. La herencia se había convertido en un campo de batalla. Los derechos, la casa, los papeles, las regalías, todo eso que debía representar triunfo terminó convertido en pleito, cansancio y desgaste. Sagra, que quizá creyó que después de Fernando vendría la paz, tuvo que enfrentarse a tribunales, reclamos, parientes, abogados, dudas. La mansión donde había vivido como prisionera se volvió también una pieza de disputa. Imagínate eso, defender legalmente la casa donde te quebraron por dentro, aferrarte a las paredes que te dieron miedo, no porque fueran hogar, sino porque eran lo último que la vida te dejaba después de tanta pérdida. Y entonces el cuerpo terminó de hablar. El 14 de junio de 1989, en Ciudad de México, Sagra del Río murió a los 77 años por complicaciones de una hemiplegia. No hubo el mismo ruido que con Fernando. No hubo un país entero deteniendo la respiración. No hubo titulares convertidos en luto nacional. Su final fue más pequeño, más bajo. Casi en el mismo tono en que había sobrevivido sus últimos años, en silencio. Pero la última ironía fue todavía más amarga. Su cuerpo fue llevado al Panteón Jardín, al lote de actores, y terminó descansando en el mismo espacio funerario que Fernando Soler. La mujer que había pasado décadas intentando respirar bajo la sombra del patriarca no logró separarse de él ni siquiera después de morir. Quédate con esa imagen, no como morbo, como símbolo. Dos nombres juntos bajo la tierra, uno recordado como leyenda, la otra recordada apenas como esposa. Él con una nación entera repitiendo sus películas, ella con 10 años finales de soledad, enfermedad y memoria rota. Él convertido en estatua moral del cine mexicano, ella convertida en la prueba humana de lo que puede esconder una casa cuando todos prefieren mirar la pantalla. La dinastía también se fue apagando. Andrés Soler murió por una trombosis cerebral. Domingo Soler cayó por una insuficiencia cardíaca ligada a los estragos del alcohol. La generación dorada, aquella que parecía indestructible, empezó a desaparecer uno por uno, como luces que se apagan en un teatro vacío. Y al final quedó la pregunta que nadie quería hacer en voz alta, ¿realmente terminó el ciclo cuando murió Sagra? ¿O la casa de Rocío 142 solo cerró sus puertas para que el miedo siguiera viviendo en la memoria de los que llevaron el apellido Soler? Hoy, cuando una sala de cine vuelve a proyectar una película de Fernando Soler, todavía ocurre algo extraño. La pantalla se ilumina, aparece ese rostro serio, esa voz grave, esa manera de mirar como si tuviera derecho a ordenar el mundo. Y muchos siguen viendo al Padre Perfecto, el hombre firme, el ciudadano ejemplar, el patriarca que desde el cine de oro mexicano enseñó a varias generaciones cómo debía sonar la autoridad dentro de una familia. Y ahí está la trampa. Porque las películas envejecen distinto a las heridas. Las películas se restauran, se limpian, se vuelven a exhibir en festivales, se estudian en libros, se celebran como patrimonio nacional. Las heridas, en cambio, se esconden en expedientes, en papeles tachados, en habitaciones donde nadie quiso entrar, en mujeres que aprendieron a pedir permiso con los ojos antes de sonreír. Piensa en eso un momento. Fernando Soler sigue vivo en blanco y negro. Sagra del Río quedó atrapada en silencio. Durante décadas, el público quiso recordar solo al actor, al hombre que trabajó en más de 100 películas, al miembro de una dinastía que entre hermanos y descendientes acumuló más de 500 apariciones en el cine mexicano, al fundador de instituciones, al rostro serio de una época que confundía disciplina con amor y obediencia con respeto. Pero detrás de esa estatua había otra contabilidad, una que no se mide en premios Ariel ni en aplausos. 33 años de miedo dentro de una casa, una fortuna que se deshizo entre pleitos, abogados, derechos, sospechas y papeles vacíos. Un expediente médico de 1952 hablando de insomnio, ansiedad y un corazón corriendo sin causa orgánica clara. Una puerta cerrada durante años y al final un cuarto vacío. Esa es la imagen que destruye el mito. No un escándalo ruidoso, no una confesión espectacular,
no una carta secreta escondida bajo llave. Solo una habitación sin nada, como si la vida entera de Fernando hubiera dejado la prueba más fría de todas. El poder construido sobre el miedo puede parecer inmenso desde afuera, pero por dentro suele estar hueco. Y sin embargo, la historia no terminó solo en ruina, porque las familias, incluso las marcadas por una sombra enorme, también pueden intentar caminar lejos del origen. Descendientes como Fernando Luján y otros miembros de la sangre Soler tuvieron que cargar con un apellido demasiado pesado, un apellido que abría puertas, sí, pero también imponía comparaciones, expectativas, fantasmas. No bastaba con tener talento, había que demostrar que podían existir sin convertirse en copia del patriarca. Ese fue el verdadero desafío, separar el arte de la herida, separar el apellido de la cárcel, separar la memoria del miedo. Quizá por eso esta historia duele tanto, porque no habla solo de un actor famoso, habla de todas las casas donde alguien es admirado afuera y temido adentro, de todos los hombres que se presentan como protectores mientras van borrando lentamente la voluntad de quienes dicen amar, de todas las familias que prefieren conservar la foto perfecta antes que abrir la puerta del pasillo. Fernando Soler murió a los 83 años y México lo lloró como una leyenda. Sagra murió a los 77, mucho más sola, mucho más callada, enterrada junto al mismo hombre del que nunca logró separarse del todo. La dinastía siguió, las películas siguieron, el nombre siguió brillando, pero la puerta también siguió ahí. Y cada vez que alguien vuelva a ver a Fernando Soler sentado en una mesa, interpretando al padre severo, al hombre moral, al juez de la familia, tal vez conviene recordar lo que la pantalla no muestra, que el respeto comprado con miedo no deja amor. Deja habitaciones vacías, deja herencias rotas, deja mujeres en silencio. Y deja una pregunta que todavía incomoda, ¿de qué sirve ser el patriarca de todo un país si dentro de tu propia casa solo fuiste una sombra que enseñó a todos a temblar? Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.